Bueno, hola a todos. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Recursos Naturales en la Universidad Nacional de Formosa. Conformamos el grupo número 2 de la Cátedra de Estabilidad 3. Los integrantes de este grupo están conformados por Araujo Méndez Franco Emanuel, Romero Santiago Salvador y quien les habla, Romero Rodríguez Juan Sebastián. A nuestro grupo le tocó exponer sobre el tema de ecuaciones de Beltrami y Michel. Primeramente presentamos un índice de lo que va a consistir esta exposición. Vamos a partir con una introducción al problema elástico, luego vamos con la deducción de las ecuaciones de Beltrami y Michel. Vamos a un caso particular de estas ecuaciones, es decir, considerando tensiones planas. Vamos a terminar con un ejemplo práctico y finalmente vamos a citar el material de referencia que utilizamos para armar esta exposición. Bueno, comenzando con el problema elástico, dando una introducción al problema elástico. ¿Qué es el problema elástico? El problema elástico es un problema físico-matemático que consiste en determinar las componentes del tensor de tensiones, del tensor de deformaciones y del campo de desplazamientos en todos los puntos de un sólido deformable elástico. Vamos a considerar un caso particular de este problema elástico, que es el problema elástico lineal. ¿Por qué es lineal? Porque las ecuaciones que conforman este problema elástico, ecuaciones de equilibrio interno, ecuaciones constitutivas y ecuaciones de compatibilidad, son ecuaciones lineales. Bueno, en nuestro problema elástico vamos a tener un sistema de cargas exteriores que van a estar actuando en nuestro sólido, que vamos a suponerlo en equilibrio, y sumado a eso vamos a tener las ecuaciones anteriormente mencionadas y también las condiciones de borde, que son indispensables para poder resolver este problema. Pasando ahora con las condiciones de borde que se presentan en este tipo de problemas, tenemos condiciones de borde tipo Neumann, en las cuales se conocen las fuerzas por unidad de superficie en todo el contorno. Nosotros vamos a tener nuestro problema que se va a desarrollar en cierto dominio, y ese dominio va a tener su contorno. Entonces, las condiciones de Neumann dan a conocer esas fuerzas por unidad de superficie que actúan en el contorno del dominio de nuestro problema. Aplicando el lema de Cauchy, se pueden expresar estas fuerzas por unidad de superficie de la siguiente manera, en sus componentes. Otro tipo de condiciones de borde son las condiciones de borde de tipo Dirichlet, en donde en vez de conocer las fuerzas por unidad de superficie, se conocen los desplazamientos en el contorno de nuestro problema. Generalmente, los tipos de condiciones de borde que aparecen en el problema elástico son una combinación de condiciones tipo Neumann y Dirichlet, denominadas condiciones de borde mixtas. Como se puede apreciar en esta imagen, en una parte del contorno están las fuerzas por unidad de superficie y en otra parte del contorno están expresadas las condiciones impuestas para los desplazamientos. Este tipo de condiciones mixtas, son las que van a aparecer en el problema que vamos a ver al final de la exposición. Una vez dada la pequeña introducción al problema elástico, vamos a pasar con el planteamiento del mismo. Habíamos dicho que íbamos a tener un sistema de cargas exteriores, supuestas conocidas, y las incógnitas a determinar en nuestro problema son las tensiones, las componentes del tensor de tensiones, que son 6, las componentes del tensor de deformaciones, que son otras 6, y las componentes del campo de desplazamientos, que son 3. Tenemos 15 incógnitas. Y las ecuaciones de las cuales disponemos para resolver el problema son ecuaciones de equilibrio, relacionan cargas y tensiones, son 3 ecuaciones, ecuaciones constitutivas, que relacionan tensiones y deformaciones, son 6, y ecuaciones de compatibilidad que relacionan deformaciones y desplazamientos, son otras 6. O sea que tenemos un sistema de 15 incógnitas con 15 ecuaciones, sumadas a estas las condiciones de borde. Si nosotros consideramos un sistema de referencia X y Z, así quedarían expresadas las ecuaciones mencionadas anteriormente, ecuaciones de equilibrio interno, ecuaciones constitutivas y ecuaciones de compatibilidad.
Visto así, el problema con 15 ecuaciones y 15 incógnitas puede parecer bastante complejo de resolver, y una forma de resolver este problema es manipular estas ecuaciones con las que contamos, teniendo en cuenta las relaciones que se establecen entre ellas, y poder expresar nuestro problema en función de otras incógnitas. Por ejemplo, en el caso de Beltrami y Michel, solo en función de las tensiones. Tendríamos 6 incógnitas. Entonces nuestro problema se volvería mucho más tratable. En vez de 15, tenemos 6. Y también, obviamente, van a seguir ahí las condiciones de borde, ya que sin esas no podríamos resolver el problema. Entonces, una vez dada esta introducción también al planteamiento del problema elástico, pasamos a la deducción de las ecuaciones de Beltrami y Michel. Hola, buenas. Yo soy el alumno Romero Santiago y voy a proceder a explicar la deducción de las ecuaciones de Beltrami y Michel. Como dijo anteriormente mi compañero, las ecuaciones de Beltrami y Michel buscan obtener un conjunto de ecuaciones en las que solo aparezcan como variables las tensiones. Partiendo de las ecuaciones 1, 2 y 1, 3 de equilibrio, despejando de las mismas la derivada tau de iz respecto a z y la derivada tau de iz respecto a y, obtenemos las siguientes igualdades. Derivando la primera respecto a y la segunda respecto a z y sumando luego ambas miembro a miembro, obtenemos la siguiente expresión. Reemplazando el término entre paréntesis por su anterior equivalente, que sería la ecuación 1,1 proveniente del equilibrio, obtenemos la ecuación número 4, que está detallada ahí, y de las ecuaciones de compatibilidad, específicamente la 3,3, se tiene esta, y de la ley de Hooke se tienen las siguientes expresiones. Eliminando de la ecuación 4, la 3,3, la b, la c y la e, los valores de tau y z, epsilon y epsilon z y gamma y z de las ecuaciones 3,3, obtenemos la siguiente expresión. Reemplazando en la ecuación número 4, que es la siguiente, sumando los dos miembros, la derivada segunda de sigma x respecto a y dos veces más la derivada segunda de sigma x respecto a z dos veces, obtenemos la siguiente ecuación. Y por pasaje de términos, teniendo en cuenta que nabla al cuadrado de sigma x es igual a la derivada segunda de sigma x respecto a x dos veces más la derivada segunda de sigma x respecto a y dos veces más la derivada segunda de sigma x respecto a z dos veces, obtenemos la siguiente expresión. Resultando en la ecuación número 5. Análogamente se pueden obtener las siguientes dos ecuaciones. Sumando miembro a miembro, podemos llegar a la ecuación detallada de abajo. Operando en esa resulta la ecuación número 6. En la ecuación número 5 puede ser reescrita como lo tenemos ahí, siguiente, reemplazando 3 nabla al cuadrado sigma 0 por su equivalente en 6, obtenemos la siguiente ecuación. Pasando términos y multiplicando por menos 1 sobre 1 más b, obtenemos la siguiente ecuación que está ahí abajo. Con lo cual llegamos a la expresión para la dirección x, y de manera análoga se pueden llegar a las expresiones en las otras direcciones. Tenemos estas tres ecuaciones, y por la transformación de las otras tres ecuaciones de compatibilidad del tipo, llegamos a las ecuaciones de Beltrami, que están igualadas a las ecuaciones de fuerza de masa, o sea, están igualadas. Suponiendo que las fuerzas de masa sean nulas o constantes, obtenemos las mismas 6 ecuaciones, pero esta vez igualadas a 0, que serían las ecuaciones de Michel. Hola a todos, mi nombre es Araujo Méndez Franco y para el caso de tensión plana se va a definir de la siguiente manera. La característica fundamental
es que la tensión en la dirección Z va a ser igual a 0, porque tratamos con placa de pequeño espesor. Y como se ven, las componentes del tensor tensión van a ser también iguales a 0. Para el caso de sigma Z, la tensión en Z, tau XZ, tau X y tau YZ. Las ecuaciones de equilibrio para este caso quedan. Vemos que la que comprende a Z no aparece. Igual con el campo de deformaciones, queda también de la siguiente manera. Recordemos que la deformación en el eje Z para este caso no debe ser necesariamente nula, para que se cumpla el caso de tensión plana debido al efecto de Poisson. Ahora pasamos a las ecuaciones de compatibilidad, que son 4 ecuaciones para este caso. Y como la deformación en el eje Z no necesariamente es nula, tenemos que la derivada de epsilon z, como se ve ahí, con respecto a los 3 ejes, son iguales a 0. La solución con la que vamos a trabajar es aproximada y solo es válida cuando trabajamos con una placa delgada. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Ahora pasamos a las condiciones de contorno, que como se explicó anteriormente son de tipo Neumann, o sea, tipo mixtas, Neumann y Dirichlet. En los desplazamientos definimos en dirección X e Y y también podemos definir en Z. Y las fuerzas podemos definir en X y en Y, pero no en Z. Ahora, para los extremos no podemos aplicar ningún tipo de cargas. Ahora pasamos a la formulación del problema elástico de Michel-Beltrami. Se arma de la siguiente manera. Comenzando por las leyes constitutivas, que son las leyes de Hooke generalizadas, que expresan las deformaciones en función de las tensiones. Las introducimos a estas ecuaciones dentro de las ecuaciones de compatibilidad. Al pasar esto tendríamos las ecuaciones de compatibilidad expresadas en términos de las tensiones. Si esto ahora lo combinamos con las ecuaciones de equilibrio interno, llegamos a las ecuaciones de Michel-Beltrami, de modo que tenemos unas ecuaciones en donde nos aparecen únicamente como variables las tensiones, que es lo que en fin buscábamos. Ahí se ve más detalladamente cómo con las expresiones de la ley de Hooke generalizada se combinan con las ecuaciones constitutivas, a su vez las ecuaciones de equilibrio interno, y esta nos da la ecuación de Michel, que es la ecuación general para resolver el problema elástico. Ahora voy a explicar una pequeña comparación entre la deformación y tensión plana. Vemos que en la deformación plana tenemos el laplaciano de las tensiones en X y en Y. Esto está igualado a una constante por las derivadas de los volúmenes. En la tensión plana pasa algo similar, solamente que cambia el valor de la constante. Estas ecuaciones se diferencian en la constante, que multiplicada por las derivadas. Esa constante en ambos casos depende únicamente del valor de coeficiente de Poisson. Y esto se va a afectar de forma diferente en un caso de tensión plana o de deformación plana. Otro caso, la solución es igual si las fuerzas de volumen que actúan son constantes. Por lo tanto, esto va a ser igual a 0. Por ejemplo, si aplicamos la fuerza de la gravedad. Bueno, y finalmente vamos a hablar sobre el ejemplo práctico, donde su enunciado está detallado en esta diapositiva. Una pieza prismática recta de constantes elásticas, E, el módulo de elasticidad de Young, y el coeficiente de Poisson, con longitud L y sección transversal A de cualquier forma, está sometida en su cara superior. Antes de seguir, cabe aclarar que no vamos a seguir utilizando un sistema de ejes X y Z, sino que vamos a estar utilizando notación indicial. 1, 2 y 3. X1, X2 y X3. También para el caso de las tensiones. Bueno, está sometida en su cara superior, X sub 3 igual a 0. Esa es la coordenada. A una distribución de carga normal por unidad de área de valor constante P. En la cara inferior, X sub 3 igual a menos L, existen ligaduras tales que impiden los desplazamientos según el eje de la carga, estando permitidos los desplazamientos en el plano que se encuentra la cara, excepto en un punto, O', cuyas coordenadas son x1 igual a x2, que son nulas, y x3 igual a menos L. Ese punto está fijo. ¿Qué quiere decir que esté fijo? No se desplaza y no se produce giro respecto al eje Z. Acá debería ser el eje 3.
lo que se materializa haciendo, por ejemplo, la derivada de U1, una componente del campo de desplazamientos, respecto a x2. Eso, nulo. Se nos pide demostrar que un tensor de tensiones de la forma sigma sub ij igual a 0, excepto con i y j igual a 3, puede ser la solución del problema, encontrando el valor de sigma 3. Es decir, que el único valor que nosotros vamos a considerar no nulo es sigma 3. Ese sería el tensor de tensiones particular que vamos a buscar si es una solución o no. Bueno, este es un gráfico del problema que vamos a tratar, donde en la cara superior se encuentra la carga distribuida por unidad de superficie de intensidad constante P, y en la cara inferior se encuentran las condiciones relacionadas con los desplazamientos. Como habíamos visto al principio, este es un caso de condiciones de borde tipo mixtas, en la parte superior tipo Neumann, ya que se especifican las tensiones, y Dirichlet en la parte inferior, debido a que está relacionada con los desplazamientos, en los respectivos bordes. Entonces, para la solución de nuestro problema, tenemos que tener en cuenta que se tienen que satisfacer las ecuaciones de equilibrio interno, las ecuaciones de compatibilidad en tensiones, las ecuaciones de Michel-Beltrami, y también debe satisfacer las condiciones de contorno en tensiones y en desplazamientos. Entonces, comenzamos con el problema. Partimos con las ecuaciones de equilibrio interno. Bueno, al ser solo sigma 3 distinta de 0 y no existir fuerzas por unidad de volumen, las ecuaciones de equilibrio se reducen a esta ecuación. Esto viene a representar también que sigma 3 va a ser función únicamente de x1 y x2. La compatibilidad en tensiones. Bueno, para este caso las ecuaciones de Beltrami y Michel se reducen a las siguientes expresiones. De estas expresiones se deduce que sigma 3, que es dependiente únicamente de x1 y x2 como se estableció en las condiciones de equilibrio interno, va a tener una expresión de la siguiente manera. Una constante por x1 relacionada a esta primera ecuación, otra constante c por x2 relacionada a esta segunda ecuación, y otra constante d en donde también va a intervenir esta tercera ecuación, pero básicamente la constante d va a ser resultante de la sumatoria de las distintas constantes de integración que surgieron de estas ecuaciones. Bueno, una vez explicado el tema de las ecuaciones de equilibrio y ecuaciones de compatibilidad en tensiones, vamos con el cumplimiento de las condiciones de contorno en tensiones. Bueno, en la cara con coordenadas x3 igual a menos L, las condiciones de contorno en tensiones son tensión 1 igual a tensión 2 y ambas son nulas. Lo que implica que estas componentes del tensor de tensiones son nulas, lo que satisface al tensor propuesto. En el tensor propuesto solamente teníamos sigma 3. Siguiendo con las otras condiciones de contorno, en x3 igual a 0, tenemos tensión 1 igual 0, tensión 2 igual 0, y la tensión 3, que es esa carga distribuida por unidad de superficie de intensidad P, que se detalla en esta parte. Es positiva ya que está traccionando esa carga. Entonces, podemos calcular la componente sigma 3 de la siguiente manera. Este producto de matriz del tensor de tensiones por el vector normal a la superficie igualada a las tensiones. En este caso tenemos solamente P. El vector normal a esa cara tiene componentes en la dirección 3. Y la única componente del tensor de tensiones es sigma 3. Entonces de esto resulta que sigma 3 va a ser igual a P, a una constante en definitiva, queriendo decir que las constantes vistas anteriores que multiplicaban a x1 y a x2 van a ser nulas. Y quien va a ser P va a ser la constante D. Entonces ya determinamos, en definitiva, nuestra única tensión que era incógnita de nuestro problema de Beltrami y Michel. ¿Qué nos restaría ahora? Bueno, también vamos a tener en cuenta las condiciones de contorno en desplazamientos.
en la cara, en esta coordenada x3 igual a menos L, vamos a obtener que esta componente del campo de desplazamientos va a ser nula. Y luego, en estas otras coordenadas, vamos a tener impuestas estas otras condiciones de borde, tipo Dirichlet, relacionadas, en este caso, a los desplazamientos, y una a la rotación respecto al eje 3. Bueno, si no me equivoco, esta condición, x3, sí, está bien. Está bien porque era un punto fijo. Entonces, una vez determinadas las tensiones, podemos utilizar las ecuaciones constitutivas que relacionan tensiones y deformaciones para justamente poder determinar las deformaciones, como se ve en esta parte. Determinamos epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3. Epsilon 1 y 2 están afectados por el coeficiente de Poisson. Y luego las otras componentes del tensor de deformaciones van a ser nulas. Determinamos tensiones, deformaciones, restan los desplazamientos. Para los desplazamientos, si bien al principio se escribieron las ecuaciones de compatibilidad simplemente en función de desplazamientos, estas en realidad expresan una relación entre desplazamientos y deformaciones, que se pueden utilizar una vez obtenidas las deformaciones para determinar los desplazamientos, como se va a hacer a continuación. Entonces, utilizando estas ecuaciones, vamos a tener calculadas nuestras deformaciones y nos restaría integrar ese campo de deformaciones para obtener los desplazamientos, resultando las componentes de desplazamiento de esta manera, con sus respectivas constantes de integración, dependientes o no de las coordenadas x2 y x3, recordando que las componentes del campo de desplazamiento dependen tanto de x1, x2 y x3, en este caso el sistema que nosotros adoptamos. Bueno, y para determinar estas constantes entran en juego las condiciones de borde, que aplicando las condiciones de borde a este problema, podemos determinar que las constantes C1 y C2 son nulas, y la constante C3 admite el siguiente valor. Una vez determinadas las constantes, simplemente reemplazamos en nuestro problema original y obtenemos las componentes del campo de desplazamiento, quedando entonces completamente resuelto el problema. Primero, en la determinación de la tensión sigma 3, que era el tipo de tensor de tensiones que se propuso como solución. Luego, determinamos las componentes del tensor de deformaciones, siempre verificando que cumplan con las condiciones de borde, tanto de tensiones como desplazamientos. Y luego, por último, determinamos las componentes del campo de desplazamientos, utilizando las condiciones de borde. Entonces, pudimos resolver completamente el problema. Bueno, esa fue la exposición y este es el material de referencia que nosotros utilizamos.